En este día viernes, bueno, ustedes lo saben, lo hemos comentado esta mañana, se van a realizar una serie de actos para conmemorar los 30 años del plebiscito donde triunfó el no. Aquí en el estudio nos acompaña el historiador, Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, para conversar sobre este tema. Gracias por estar con nosotros, don Gabriel. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Don Gabriel, bueno, la fecha ha abierto una discusión que desde distintos ángulos aborda aquel hito del triunfo del no, de algunos calificándolo como una gesta histórica, como un triunfo épico, otros con una mirada más crítica. ¿Cuál es la visión que tiene usted a 30 años de lo que ocurre en ese plebiscito? Diría yo, es la visión de un historiador. El historiador se caracteriza porque, claro, considera los hitos históricos, los hechos históricos, las efemérides, las fechas, exactamente como quien dice, aquí hay un elemento que nos permite mirar en una larga duración procesos más profundos o contextos más amplios. No nos quedamos con la fecha. Claro. Por tanto, no es que el plebiscito sea un gran evento que lo consume y lo explica todo. No. Más bien es el pretexto para entrar a meterse, digamos, en procesos y tendencias mucho más profundas. ¿En lo que vino después? Que son los que explican realmente el sentido profundo de un acontecimiento. Es decir, lo que ocurre después es lo que le da valor o no a ese hecho Lo que ocurrió particular. antes, lo que ocurre después también, y simultáneamente. Entonces, en ese sentido, se celebra mucho el plebiscito en sí, o la campaña televisiva del no, que para muchos incluso fue la causa de la transformación de una dictadura en una especie de democracia, ¿no? Pero se olvida, o se deja en un segundo plano, el hecho de que previo al plebiscito, entre 1983 y el 87, hay 22 jornadas nacionales de protesta, en que la población, especialmente los sectores populares y los jóvenes, salen a la calle y pelean, luchan, digamos, directamente con las Fuerzas Armadas y de Orden, que andaban tiznados en ese tiempo, ¿no? 22 jornadas nacionales. O sea, se perdió el miedo. Y con muertos. Se perdió el miedo, con muchos muertos, y hay que considerar que al perder el miedo, la población, y al estar en la calle desafiando durante 5 años seguidos al gobierno militar, ¿no? Es que queda en evidencia de que la metodología de tortura individual, para que éste suelte al otro compañero y así desarmas toda una organización, no era funcional ni le era útil al régimen para desarmar estas movilizaciones callejeras. Aquí solo cabía la masacre. Y si hubiera masacrado al pueblo en las calles, habría significado un desprestigio aún mayor del que ya traía el régimen por el problema de la tortura individual a los militantes, digamos, de la izquierda. Y una ruptura con el proceso que había tratado de validar la misma dictadura, digamos, este proceso de transición. Digamos. Por eso, ante estas movilizaciones sociales, el régimen no tuvo una respuesta eficiente. La tortura no le servía, la masacre tampoco. Políticamente, ¿qué podía responder frente a eso? Eso significó entonces, para una mirada internacional, por ejemplo, desde las clasificadoras de riesgo, lo que clasifican si el capital financiero puede o no invertir en un cierto país, dijeran, Chile no es un país donde se puede invertir, es riesgoso. Chile en este momento, bajo el régimen militar, y Pinochet en particular, es un país ingobernable. Al plantear eso, las clasificadoras de riesgo, el capital financiero no vino a Chile, no invirtió en Chile en circunstancias que la economía había sido destruida para recibir precisamente el capital financiero. ¿Y eso resultó determinante para el resultado después? Evidente, porque al no venir el capital financiero, el riesgo que se corría no era que cayera Pinochet, es que el modelo neoliberal, que era el objetivo último del golpe planeado de Estados Unidos por la Escuela de Chicago y por la CIA, ¿no? Entonces no iba a funcionar. Había que salvar el modelo. Que era más importante que Pinochet. Que era lo que perduraría después del plebiscito. Exactamente. Fue por eso entonces que el gobierno de Estados Unidos, Ronald Reagan, cambia de política, y luego de haber apoyado y aplaudido al régimen de Pinochet junto con Margaret Thatcher, ¿no? Los dos en conjunto, se retracta y pasa una política distinta tendiente a sacar a Pinochet. Sacar a Pinochet de la escena, que se fuera con todo el cargamento de una mochila cargada de los crímenes, ¿no es cierto? La gente quedaba feliz,
Pero de esa manera se salvaba el modelo. Sí, claro. Y de apoyo directo a la oposición también para Claro. que pudiera triunfar en el plebiscito. Entonces, salvar el modelo exigía que saliera Pinochet, pero exigía también que los políticos tradicionales, supuestamente socialistas en su pasado o en su juventud, que iban a administrar el modelo, ¿te fijas?, lo aceptaran como tal. ¿Y eso estaba zanjado antes del plebiscito? Se conversó antes, porque fue una estrategia internacional promovida por Estados Unidos. Hay varias investigaciones que están demostraron lo que estoy diciendo, acá no estoy inventando eso. Llegó entonces a que los viejos políticos de la Concertación, ¿no?, se dispusieron a administrar el modelo, aceptándolo. Sí. Y esa es la figura central de Patricio Aylwin. Lo dijo hace poco el ex gran ministro de Hacienda de Pinochet, ¿no?, Sergio de Castro. Si no hubiera sido por Aylwin, el modelo no se habría instalado. Pudo haber hecho otra cosa, dijo él. Todo dependía de él, pero no solo lo aceptó, sino que lo aplicó y lo defendió. Entonces, eso revela hasta qué punto el plebiscito alegró a la gente porque se fue Pinochet, Sí. pero le abrió las puertas a la clase política, ¿no?, para administrar el modelo, salvar, por tanto, el modelo y aplicar la constitución política del año 80. ¿Y cuáles eran las expectativas que habían respecto a lo que viniera después del plebiscito? ¿Qué expectativas tenían los movimientos de izquierda, los movimientos sociales en esa época respecto a lo que podía ocurrir a partir del primer gobierno post-dictadura? Claro. Bueno, los movimientos sociales de ese periodo, digamos, las movilizaciones callejeras, no tenían muy claro qué podrían construir después si se iba o cómo se iba Pinochet. Sabían que estaban luchando contra, sabían que no querían, Sí. en el fondo, el modelo neoliberal, pero qué proponer a cambio eso no estaba claro. Sí habían tres alternativas, digamos, para jugarse ahí. Una era, bueno, la transición pactada, que es lo que hizo Que es lo que ocurre Concertación, ¿no?, que era mantener en el fondo el modelo y salvarlo. Lo otro era la alternativa que plantearon las tres agrupaciones de lucha armada que surgieron en los años 80. Porque durante Allende había una sola, el MIR, que fue derrotado en el 76, fue desmantelado. Pero en la segunda mitad del 80 habían tres, ¿no? Y estas se planteaban la necesidad de destruir de alguna manera violentamente el régimen y establecer, ¿qué?, una especie de tiranía o dictadura del proletariado. Algo No así, estaba claro eso. No estaba claro, no estaba claro. La tercera alternativa, que sí era muy interesante, pero que nadie se la jugó, pudieron haberlo jugado los militares, la Concertación misma, ¿no?, que era, se producía la ida de Pinochet y se convoca automáticamente a una Asamblea Nacional Constituyente para que la ciudadanía libremente, como expresión de su voluntad soberana, construyera el Estado que ella quería y necesitaba, que no era el modelo neoliberal. Sí, claro. Claro. Pero nadie usó esa alternativa. ¿Y por qué no se usó? Porque en Chile, bueno, es problema histórico también, ¿no? En Chile nunca ha habido una Asamblea Nacional Constituyente donde la ciudadanía libre y deliberadamente dicte la ¿Y Constitución. por qué los dirigentes políticos de la época no lo Entonces tomaron no como sabemos, camino? no sabemos construir Estado. Ajá. No sabemos organizar Asamblea Constituyente. No sabemos que somos los ciudadanos los que tenemos la soberanía y el poder constituyente. Por una inherencia, no es que los conceda la ley, no. Es por el hecho de ser ciudadano. Porque no hay una experiencia. Claro. Y eso en Chile nunca se ha hecho, nunca hemos dictado una constitución, y la única que se dictó fue el año 1828, nadie la menciona, ¿no? Y duró menos de un año, porque Diego Portales organizó un golpe con un ejército mercenario para destruir ese régimen. Entonces no sabemos. Es el problema de la ciudadanía, sabe muy bien lo que no quiere, puede que sepa lo que quiere, pero no sabe cómo hacer lo que quiere. Sí. Y ese es el problema que hoy día implica la necesidad de crear un enorme proceso de formación ciudadana para que la ciudadanía sepa que ahí está la soberanía, en ella misma, ¿no? Profesor, la discusión respecto a si esto fue un triunfo con un lápiz y un papel y cuál fue el rol que tuvo las calles, el movimiento social, ¿qué refleja respecto a al relato que se intentó construir a partir del plebiscito y con la transición posterior encarnada en la Concertación? ¿Qué refleja ese intento por tratar de dejar de lado quizás a los movimientos sociales o dejarlo en un segundo o tercer plano? Esto tiene que ver con el hecho de que en Chile existe desde hace muchísimo tiempo la clase política, civil,
A mi modo de ver, hay dos clases políticas en este país. La clase política civil, los políticos profesionales, ¿no? Que son políticos toda su vida y nunca, ni siquiera tienen jubilación, ¿no? Son vitalicios, ¿no? Y por otro lado, la clase política militar. Porque nos guste o no, los militares intervienen en las coyunturas complicadas, ¿no es cierto? Y son ellos los que de una u otra manera dictan o prohijan el dictado de una constitución política. Entonces ellos hacen política estructural, constitucional. ¿Hasta el día de hoy? Claro, pues, en la constitución del 80, es producto de ellos mismos, ¿no? Lo que hacen los políticos es administrar la herencia que le dejan escrita los señores militares. No en política contingente, entonces. Claro, pasó así la constitución del 33, el 25, pasó la del 80, y la única, repito, distinta, la del 28, pero nadie habla de eso, ¿no? Como que está oculta ahí en la memoria pública. Entonces, en Chile ha existido una clase política profesional, civil, que es una especie de gremio que tiene sus propios intereses, sus propios recursos, controla, administra el Estado, poco menos que monopoliza el Estado, ¿verdad? Se dice que es representante del pueblo a través de las elecciones, pero en la práctica, aparte de, como quien dice, pololear al pueblo para las elecciones, después se olvida, ¿no? Y yo tengo una colección de anotaciones de políticos recientes que andan por las calles pidiendo la ayuda, el voto de los electores, pero cuando están en el gobierno y hay que hacer reformas donde se considere la participación ciudadana, entonces ellos dicen, no, yo no escucho la calle. La calle a mí no me manda, ¿no? Y la discusión está acá arriba. Entonces, claro, son representantes cuando hay elecciones, pero cuando ya no hay elecciones, la representación se convierte en una soberanía que ellos manejan. Y hay políticos que lo han dicho. El poder constituyente radica en el Parlamento. Me faltó decir, poco menos, ¿cierto? La soberanía soy yo. Fue parte de la discusión que se dio a raíz de la propuesta. Entonces, por eso es que la clase política impide o trata de impedir que la ciudadanía pueda ejercer soberanía. O sea, puede hacer política de ese tipo. Pero hoy día Ricardo Lagos, en una columna que publica en el diario El País, a raíz de estos 30 años, y recordando lo que significó ese momento, decía que había que rescatar los principios y valores que inspiraron a la oposición ante el plebiscito para poder enfrentar la crisis de la democracia hoy día ante una ciudadanía que demanda una relación más horizontal y no vertical como antes. Ese análisis, ¿cree usted que se condice efectivamente con el actuar de la clase política finalmente? ¿O es una retórica nada más? Forma parte de su discurso, en parte retórico, en parte realidad y en parte reflejo de lo que dice el pueblo, ¿no? Porque era evidente que en el periodo de la transición, digamos 1990, 1995, nadie podía negar que los derechos humanos eran fundamentales en cualquier consideración política, ¿no? Porque han sido brutalmente violados. Y además, los derechos derivados de la vida. Justamente por eso, sobre todo el movimiento de mujeres exaltó, ¿verdad?, los principios ligados a la vida, ¿no? Y claro, los políticos adoptaron ese discurso. No a la violación de los derechos humanos, sí a todos los principios de la vida, ¿diga? Pero junto con ese discurso, que era para contentar a la base social, recogiendo el discurso de la base social, ellos tenían pensado la gran estrategia de Ronald Reagan, que era sacar a Pinochet, que se fuera con todas las culpas, y el modelo quedaba impoluto, virgencito puro, para ser administrado por la Concertación. Y si esto lo administraba bien, llegaba el capital financiero, invertía en Chile, desarrollo jaguar de América Latina. ¿Qué fue lo que ocurrió después en la Profesor, muchísimas gracias por haber venido esta mañana para poder darnos una perspectiva distinta y profundizar de otra manera.